derecho. En vivo. Hola. Hola. Hola a todos. Buenas noches. Hola. Muy buenas ¿Cómo noches. estás? Me siento lejos. Hazte para acá. Ay, espera. Ok. Buenas noches a todos. Gracias Muy por buenas. estarnos viendo una vez más. Esta es nuestra transmisión de Periscope. Eso es, así es. Ella es Raquel, se acaba de pintar el pelo de moradito. Miren, Bien, moradito. bien. Ujú. Yo no me acabo de pintar el pelo de moradito. No sé, hijo, pero yo hubiera intentadolo. Otro día me lo pinto. Ay, pues gracias por esperarnos. Ya pues, estamos aquí, bien contentos. Yo vine corriendo porque me tocó dar clase de 6 a 8. Sí, y ahora ya Raquel vine. está en el claustro de Sorbona dando Sí, clase sí, de sí. creación de personajes. Mm. Pues bueno, gracias por vernos una vez más. Ahora anotamos en la pizarra como los asuntos oficiales. Somos nosotros, más o menos. ¿Sí se ve? Sí. Ahí nos encuentran. Ay, dicen que qué bonito mi color de cabello. Muchas Claro, gracias. está muy bonito. Ujú. Estos son como nuestros datos de contacto. Tómenle una fotito, ahí nos hallan. No nada más tenemos ahora la transmisión de Periscope, como algunos de ustedes ya saben, sino además tenemos los archivos de estas transmisiones en YouTube. Y en YouTube estamos haciendo ahora otra cosita, una serie de videos muy rápidos, donde hablamos de listas. Hacemos listas rápidas de consejos, de cosas que nos interesan. Así es. Hola a Ahí todos. échenle un ojito y si Échenle les un gusta, ojo. pónganle un like. Y díganos qué les interesa y Sí. todo eso. Hola Dalina, hola al Dr. Williams, qué gusto verlos por acá. ¿Cómo les va? Eso que es Alberto. Y ahora, Mucho ¿de qué vamos gusto. a hablar, Raquel? Vamos a hablar de personajes inolvidables. Así es. Porque qué bonito. Porque qué padre que existan, ¿no? No, porque realmente es bien padre. Hoy, justamente en la clase que estaba dando, que es sobre creación de personajes, platicaba con mis Alumnos. chamaquillos bien bonitos de este asunto de Sherlock Holmes. Que... Alberto, no tires los vasos. Somos perdón. de México. Nos Sí. preguntan. Sí, nos preguntan que de dónde somos de México. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que durante mucho tiempo llegaron cartas a la dirección, a Baker Street 221B, 221B, de Londres. de gente diciéndole: oiga, don Sherlock, fíjese que a mí se me perdió las llaves, ayúdame a encontrarlas. Oiga, fíjese que a mí no me gustó cómo resolvió ese caso, yo lo habría hecho en 10 minutos. Pensando que era un detective real. Ujú. Ese tipo de personajes que logran robarse la atención, impactar así a los lectores, pues son bien padres, ¿no? Que a veces incluso se nos olvida el nombre del autor y queda el personaje como inclusamente. Como inclusamente. Pero todos hemos oído eso. Bueno, en lo que te acabas de decir, les cuento. Sherlock Holmes, Drácula, Ujú. el Santo. ¿Quién se acuerda de quién creó al Santo? ¿Quién Al creó el luchador. santo? Pues va a empezar Pues el luchador. Pero, Ujú. pero, los argumentos de aquellas películas, los argumentos de los cómics que los padres y abuelos de muchos de ustedes probablemente en México disfrutaron en el siglo pasado, Ujú. pues ¿quién se acuerda de quién escribió esas historias? ¿Se acuerda de la gente del personaje? Es bien padre, ¿eh? Bueno, es triste y es padre. Que las historias son tan contundentes, que los personajes son tan queridos, que uno da por hecho que siempre estuvieron ahí, ¿no? Y se nos olvida que hubo un creador de ellos. Pero bueno, de algún modo, aunque no digan tu nombre, es un reconocimiento que tu personaje llegue a eso, creo yo. Sí, cómo no, por supuesto. Ignatius Reilly es un personaje emblemático, pues sí, el de la Conjura de los Necios, El La ¿no? Conjura de los Necios de John Kennedy Toole. Nos mencionan también a Edgar Allan Poe y a sus personajes. Sí, es bien chistoso con Allan Poe porque hay varias películas en las que ponen a Poe como personaje. Claro. Como sus personajes, muchos de ellos eran una voz masculina en primera persona, la gente asume que era él el que estaba contando el rollo y no un personaje. No era el caso. Es bien interesante. Sí, es pasando un mosco. Fuera. Sí, ya Mosco. lo vi. Miren, a mí me picaron los moscos. Hoy te picaron re Sí. feo. Bueno, Ujú. ¿a alguien le gusta Poe, el de Kung Fu Panda? Ah, pues esas se las debo porque yo Yo no he todavía visto no la las veo. películas. Ujú. ¿Cuántas hay? Como 4 ya, ¿no? 4, Bueno, en fin. creo. Ujú. Siempre vamos a encontrar eso, siempre vamos a encontrar esos personajes en la ficción que de pronto, como se dice a veces, cobran vida, o por lo menos, si no cobran vida literalmente, que eso no puede pasar, sí van más allá de las intenciones, del reconocimiento de sus propios creadores, Ujú. y se vuelven
emblemáticos, importantes, inolvidables para mucha gente. Saludos a Piedras Negras, a Ecatepec, a Guadalajara, que nos están observando. Ay, sí, muchos saludos. Gracias a todos. Uh-huh. Sí, qué padre que nos vean. Uh-huh, uh-huh. La pregunta sería, ¿qué es lo que hace que un personaje se vuelva inolvidable? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Tú qué opinas, Raquel? Pues yo creo, no sé. Algo tiene que haber. Claro, ¿no? Bueno, yo creo que es una combinación de factores. Hay, por supuesto, factores externos que el autor no puede controlar. Por ejemplo, cuando en algún momento dado se pone de moda un tema y tu libro sale justo en el momento que está el tema de moda, pienso en vampiros, por ejemplo, pues a lo mejor eso prende algo. O hay una inquietud en el imaginario colectivo, algo que dicen, necesitamos algo, no sabemos qué, y llega el libro y dices, sí, el Quijote, claro. El Quijote, claro, gran personaje. Sí. De alguna manera, sí, como nos dicen, hay una cierta identificación a veces con el personaje. Para allá iba yo, que una es la cosa así externa. Bueno, no, la identificación es externa y es interna. También uno como autor puede propiciarla. Porque hay cosas que sí se pueden hacer como autores para que los personajes sean monos, ¿no? Dice, cuando un personaje sobrepasa la imaginación del autor, no sé, más bien creo que, no sé si sobrepasa la imaginación del autor o se potencia la imaginación del autor al combinarse con la imaginación de sus lectores. De alguna manera, también ocurre que esos personajes a veces reflejan algo de su época, algo de su momento, y por eso resuenan, porque dicen algo más allá de la historia que están contando a muchas personas que a lo mejor no tienen una relación tan directa con los hechos, pero sí con la figura, con la imagen. En algún momento, por ejemplo, Alicia, la Alicia de Lewis Carroll, fue un personaje importantísimo para la sociedad británica, pues simplemente porque con la inocencia infantil que tenía, con esas respuestas tan extrañas, con esa libertad para imaginar y para irse de aventura en aventura, pues era como una especie de válvula de escape o de posibilidad de expresión para una época que era muy reprimida. Una época muy reprimida ideológicamente, moralmente, sexualmente, de muchas formas, ¿no? La época victoriana. Sí. Pregunta alguien de Don Quijote, pues, de la Mancha. Alguien nos saluda desde la región más transparente. Que es justo donde estamos nosotros también. Hoy me arden los ojos. La Ciudad de México. Y parece que mañana otra vez hay doble no circula. Ay, qué horror. También nos saludan de Coacalco y de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos saludos. Sí. Don Quijote es un asunto interesante. Es otro personaje emblemático creado por Miguel de Cervantes, que también, como decía Borges en alguna ocasión, puede ser casi todo para casi cualquier persona. Más o menos así decía. Representa muchas cosas. Puede hacerse que represente muchas cosas. Se nos dice al principio de la novela, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, que por cierto no quiere decir que no quiera. En aquella época ese coloquialismo era no logro acordarme, o no importa de dónde es, si no importa si me acuerdo o no, no me voy a detener en tratar de recordarlo. O sea, no es que no quiera. Lo que sucede en Don Quijote es que él dice simplemente que pertenece a esa región de España, pero no especifica a qué pueblo. Y con eso nos tenemos que quedar, o sea, porque Don Quijote no es un personaje real, no es que de pronto haya manera de encontrar su acta de nacimiento y uno diga, ay, es de tal o cual otro pueblo. Simplemente elige ponerlo así, pues un poco para jugar, para difuminar de alguna manera su procedencia y jugar también con esta idea de colocarlo o no dentro de la vida real. Y al final, muy al final de la novela, lo retoma y dice que los diferentes pueblos de la Mancha se disputan la paternidad de Don Quijote, ¿no? Para eso le sirve al final. Comentaba alguien que de los personajes de Beth le gustaría que fueran inmortales, dice Mijangos. Pues lo van a hacer en la medida en que sigan teniendo lectores. Ahora, yo creo que hay una cosa que sí es bien importante decir. Bueno, ese es mi punto de vista, pero yo voy a decirlo. Estoy bien rollera, ¿verdad? Es muy rollera. Bueno, el punto es, si un personaje es entrañable para ti, si un personaje es inmortal para ti, ya con eso, o sea, esta cosa de que tenga que ser como multitudinario para que valga, a mí se me hace muy chafa,
Porque de repente puede haber un personaje de un cuento que te tocó leer a ti por casualidad y que la demás gente no conoció, y no quita que sea todo lo valioso que es para ti. Eso creo que es importante. Y bueno, Cristóbal Colón no es un personaje, es una persona. Es un personaje histórico en el sentido de que sí existió, entonces, bueno, ya aunque se le ha usado como personaje de novela, ficción en gran cantidad de historias. Nos preguntan por el Toboso. El Toboso no es de donde proviene don Alonso Quijano, es de donde proviene Dulcinea del Toboso. Nos dicen Ismael de Moby Dick, claro. Call me. Nos dicen también que los personajes de Lovecraft trascendieron a su autor. Pues sí, claro. Sí. Ese es otro ejemplo muy interesante. Y también Lovecraft mismo ha sido utilizado como personaje en una gran cantidad de ficciones a estas alturas, ¿no? Peter Pan, Chululú. Chululú es personaje de Lovecraft. Saludos a Pedro que nos está viendo. Peter Pan a mí me parece un personaje bien interesante también, porque si ustedes leen la novela original, bueno, primero hubo una obra de teatro, luego una novela, no era esta cosa linda que nos presenta la Disney, ¿eh? Mataba a los niños perdidos que se rebelaban. Era bien jijillo. Pero también es padre que cambie, aunque cambie para edulcorarse, porque quiere decir que se va adaptando a lo que va buscando la sociedad en cada momento. Los personajes que no cambian, que se quedan como son, a veces pierden diálogo con nosotros, con los lectores. Tom Sawyer... Sí, Tom Sawyer... alguien comentaba de Pipi Calzas Largas. A mí me pasó con Tom Sawyer que me lo dio a leer mi mamá y yo así como de, ¡ay, qué hueva! Pero sí, yo decía, ¿no? Porque además era una edición vieja, había sido la que ella leyó de chavita. Y tú la desprecias. Y yo la desprecié. No, pero ya que la empecé a leer, porque me dijo que mientras no lo acabara de leer, no me compraba un libro nuevo. Me encantó, y yo quería ser como Tom Sawyer, o sea, me hubiera ido a una isla desierta. Si te hubieras encontrado una. Pero ¿sabes qué sí hice? Te pusiste a pintar una cerca. Me encerré en el baño y dije que ese era mi reino independiente. Bueno. Algo así. Menos mal que no te conseguiste al vecino para que fuera tu Joe Harper. No, Joe Harper no era mi personaje. No, por eso, para que lo explotaras y lo maltrataras, porque pues, no es eso. Pero me gustó mucho Tom Sawyer. Sí, nos mencionan también a Macario de Juan Rulfo. Sí, por supuesto que es un personaje. A veces quizá no le hacen tanto caso a los personajes de los cuentos. Mucha gente se queda nada más en Juan Preciado, en Pedro Páramo, en Susana San Juan, pero también hay unos grandes personajes en los cuentos. Macario, por ejemplo. Por supuesto. También nos mencionan al Caballero de la Blanca Luna, que es otro personaje del Quijote, uno de sus antagonistas, nada menos que el bachiller Sansón Carrasco. Que el único, fíjense, a mí me parece que es interesante, el único modo en el que pueden vencer a Don Quijote, en el que pueden sustraerlo de sus viajes y obligarlo a regresar a su tierra, es que uno de los personajes se disfrace de caballero, lo rete a duelo y entonces lo vence. O sea, no lo pueden convencer, no le pueden decir que no es cierto, no le pueden decir que es mentira, tienen que meterse en su ficción. Y solamente así lo pueden vencer. Eso es bien interesante. A veces se dice que el Quijote es como una obra en contra de la imaginación, pero no es todo lo contrario. La imaginación se vuelve una cosa muy compleja y muy problemática, muy interesante también en el Quijote. Oye, y Hamlet. Hamlet, otro por el estilo. Nos mandan saludos desde Yuriria, Guanajuato. Ay, muchas gracias. Hola a todos. El Principito, sí. Ahí estoy ahí muy está. de acuerdo. ¿Cómo no? Y bueno, lo que les decía, a lo mejor un personaje ustedes dicen, este personaje lo máximo. Yo te digo, no, pues yo no lo conozco, o a mí me pasó de noche, pero si para ti es lo máximo, está perfecto. Incluso la persona que dijo que es fan de Chapulín Colorado, pues muy tu derecho también, ser fan del Chapulín Colorado. Por supuesto. Dale. Sí. Nos mencionan que no nada más es con los personajes, a veces también es con las obras. Nos dice, hay gente que cree que el Necronomicon, que es parte de las historias de Lovecraft, es real. Pues hay gente que se lo cree y es una cosa muy extraña. Robinson Crusoe también es uno de sus personajes que me gustaron. Y Dorian Gray, aquel del retrato. Sí, cómo no. Hay que hacer un paréntesis. El Necronomicon no es real, no existe. Entonces pagué un dineral por... No, bueno, es que hay gente que ahora ha hecho libros titulados así, pero el libro al cual hace referencia H.P. Lovecraft, cuando él escribió, él se lo inventó. Y si les quieren vender otra cosa, les están viendo un poco la cara. Sí, no hagan caso. Tómenselo como una ficción. No crean que es que el libro que están comprando de veras lo hizo alguien antes de que Lovecraft lo mencionaran, y tampoco que les va a servir para invocar demonios.
Bueno, o pero cosas pueden por el intentarlo, si quieren, ¿no? estilo. Omar, saludos allá a Nos todos. mandan saludos. Dicen que la nada en la historia interminable de Mijail Ende, un villano horrible. Fíjate que platicábamos cuando en la mañana decidimos Alberto y yo hablar de personajes inolvidables, justamente comentamos de Bastián, Atreyu, Momo, personajes de Michael Ende Mijail Ende. Sí. Tiene unos personajazazazos y Sí. más de 2, oye, qué bárbaro. Sí, cómo no. Sí, Atreyu me gustaba mucho. Y Nos cuando men- vi la película, odié. Sí, bueno, es que la película no es muy buena que digamos. Ujú. Dicen aquí, lo que pasa es que los personajes nos guían. Sí, claro. De alguna manera, uno a veces siente que los personajes pueden hacer cosas que uno no hace o pueden representar como algún tipo de orientación, ¿no? Cuando vemos a un personaje que actúa con decisión, con entereza, a lo mejor eso nos puede servir de ejemplo. Y al revés, ves un personaje trágico, ves cómo va directo a ahogarse en el río pinche Ofelia, y dices, yo no voy a ser así, yo no me voy a morir por un mequetrefe junior que no se decide. Ay, pobre Hamlet. Ay, oye, cero Ya no barriste el ser. piso con él. Cero no ser, Ay, ya, Ofelia. Pero déjalo. bien que se la andaba merendando, ¿no? Oye. Se lo anda vendando entre líneas, eso no está... Entre líneas. ¿Entre líneas? O sea... Oye, no, ay. ¿Qué onda con tu Hamlet? Bien denso. Ay, el príncipe Dinamarca. Virgilio, que fue un poeta y fue un personaje en Claro, la Divina en Comedia. la Divina Comedia. La Divina Comedia es un cotorreo tremendo, imagínate. Es como Ay, si está ahorita te bonito pusieras ese a poema. escribir y dijeras, pues no sé, Cervantes me guiaba, o Octavio Claro. Paz me guiaba, y nos encontramos ahí en el Círculo del Infierno a Duarte, ¿no? Sí, claro, es exactamente eso, imagínense. Colocar a todos esos seres horribles de los que sabemos en donde se merecen. Y en el meter a infierno. todos tus enemigos, ¿no? Y en el cuarto círculo estaba mi maestra de inglés de la secundaria. No, mi maestra de inglés de la secundaria era bien. Ay, buena ¿por qué onda. me traes su maestra de inglés? Ay. Oigan, rápidamente, paréntesis. Saludos a Paco Taibo, que lo estamos viendo desde acá. Nos vamos a ver este sábado en Azcapotzalco. A las 2:30 de la tarde tenemos una tertulia sobre literatura juvenil. Va a estar, voy a estar moderando y estoy muerta de nervios. Van a estar Ana Romero, Lorena Amque, Pablo Mata y Arturo Vallejo, y yo voy a ponerlos en aprietos con preguntas muy interesantes, espero. Y a las 3:30 Alberto presenta... Los atacantes, Los así atacantes. es. Entonces, pues ahí sí andan en Azcapotzalco, en la explanada, vamos a estar. Y nos saludan y nos saludamos y cotorreamos. platicamos. Que va a estar bien padre. La verdad es que esa feria tiene mucha ondita. Ujú. Nos preguntan datos para contactos profesionales vía Twitter, vía Facebook, también los Ahorita pueden Alberto encontrar. nos Ahorita ponemos va a meter. ahí un datito otra vez. Ujú. Nos preguntan si vamos a Guadalajara. Pues yo Iremos. espero que en diciembre. Sí, con máximo a la Sí, fila estaremos por allá. sí, Nos ojalá. mencionan la vida misma de Paco Ignacio Taibo, claro, y varias otras de sus novelas. Pues uno de sus grandes personajes, Héctor Velasco Arán, Ujú, ujú. ¿no? El detective. El Octavio Paz de los detectives salvajes parece más simpático que el real. El licenciado Vidriera también me Ay, gustó es un mucho a gran mí. personaje, es una gran historia de Cervantes, sí, cómo no. Yo cuando agarré ese libro pensé que era comedia. Y yo así de, ay, me voy a divertir mucho Ay, con no, un es loco que se cree de tremendo, el vidrio. licenciado Vidriera. No. Pero es una gran cosa, vale mucho la pena leerlo. Ujú, ujú. Nos dicen también del Rey Arturo, que es un personajazo que Otro que fue histórico. muchas bueno, personas no saben si es real o imaginario. Lo que ahora entendemos como Rey Arturo, pues es imaginario, es un depósito de cientos de años de historias, literalmente más de 1000 años de historias contadas por muchísima gente. Hay quien cree que se pudo haber basado en un personaje histórico del cual a duras penas queda ningún registro, ¿no? Pero ya a estas alturas, todas esas imágenes que tenemos, pues son imágenes de la ficción, ya no en la figura del Rey Arturo, pues ya no lo vamos a encontrar. Comentan Harry Potter y yo estoy de Claro, acuerdo. pues sí, Harry Potter es uno de los grandes personajes de nuestra época. A mí me gusta ¿no? más Hermione. Mr. Jekyll. El Dr. Jekyll. Ese es otro caso. Y y su Dr. doble. Jekyll y La Mr. Hyde. Celestina también, un gran personaje. Ese me costó Tremendo. harto trabajo leerlo, La Celestina. Yo decía, ¿en qué idioma está? Ah, y estaba en español. Pero un español que no era el que yo hablaba. Pues es el español de Fernando de Rojas. Pero pues nadie me avisó, me hubieran dicho, oye, necesitas diccionario. Me pasó lo mismo con el Cid Campeador. Ese me gustó un montón. En la Pero ahí sí escuela- me avisaron. Sí, pues es que está escrito en español antiguo en la escuela.
venía primero el libro de texto, venía en idioma original y luego venía una traducción. Ah, qué padre. Eso estaba muy bien. Yo cuando leí el Cid, bueno, primero me lo platicaba mi mamá, como si fuera cuento. Ay, tu mamá es lo máximo. Sí, Bueno, era lo mi máximo. mamá era lo máximo. Y yo quería ser ¿Tú querías ser el Cid? Sida. Ay, campeadora. Bueno, claro, nos mencionan Sí. al Conde Drácula, sí, por supuesto. Y Superman, pues sí. ¿Hay cuentos, hay libros de Superman o solo novela gráfica? Hay de todo, Sí. hay novelas también donde aparece, hay Hacer una fanfic cuentos. de Superman. Otra más. Bueno, no. En estas épocas está, yo creo, muy mal manejado ese personaje, pero puede ser muy interesante. Ujú. Hay una Pregunta novela a alguien, gráfica. nada más, paréntesis. No, pregunta a alguien que de qué hablamos. Y si no Hablamos de decimos personajes. Personajes inolvidables. Bueno, pero sí dice, cuando ustedes le dan clic a ver lo que estamos hablando, viene un título que dice, hoy Raquel y Alberto hablan de personajes inolvidables. De eso hablamos. Ujú. Nos dicen, sorry, soy nuevo. No te Bueno, preocupes. no te Pero bueno, ya búscanos los martes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ujú. ¿En qué estábamos? Ya se me olvidó. Ah, sí, All Star Superman, de Grant Morrison y Frank Whiteley, una novela muy simpática donde, para variar, me parece que hacen una historia bien interesante, bien conmovedora con el personaje de Superman, que hay muchas historias que no le dan el ancho, pues, porque es quizá como una especie de modelo de virtudes que ya no es uno en el que se crea mucho en una época como esta, ¿no? Ujú. Es quizá una época en la que se cree más en Batman, ¿no? Que es esto loco. Pero bueno, ¿qué más? Y sí pelamos, ¿cómo no? Ay, Nada más sí, que, claro que pues, no pelamos, sí, mencionamos ahí vamos. todo. Nos preguntan, ¿Raquel tiene cuenta de Periscope? Sí, y sí estoy como Raxi, creo, ¿no? Ujú. Porque es con la cuenta Es con la misma cuenta de Twitter. Pero pues decidimos que era más práctico compartir su cuenta. Así le dije, hola nene, ¿me invitas a tu cuenta de Periscope? Ujú. Grant Morrison, justamente el autor de All Star Superman. Sí. Un narrador muy interesante. ¿Quién más? ¿Qué te pasa? Raquel. Perdón. Los personajes de la Liga Extraordinaria. Que eso es doblemente interesante porque pues primero eran personajes literarios y luego los retoman. Fue Alan Moore, ¿verdad? Alan Moore. Como personajes de cómic y hace su propia interpretación de los personajes literarios. Por ejemplo, su señor Hyde es más parecido a Hulk que... Y luego preguntas por qué no te pelamos. Ándale, intenta uno literario, uno que no sea de que el Maraja de Pocajo. Cándido Pérez. Ujú. Soy. Oh, ¿ya ves? Sí. Ah, Pero sí, Cándido Pérez, ok. A Y ver. Candy a mí me traumó. y a muchas otras personas, igual que Remy, que la ballena Josefina y que muchos otros por el La estilo. ballena Josefina era bien triste caricatura. Era ¿Ya viste surrealista. lo que hiciste? Estamos ahora hablando de caricaturas. James Bond está en libros. De hecho, James Bond empezó como en libros. Ujú, Las películas ujú, vinieron después. ujú, Así es. ujú. Sí, bueno. Lo interesante volvamos un poquito al asunto de Alan Moore. Ahí lo que hace Alan Moore es que agarra personajes que ya son memorables y luego los reutiliza. De hecho, por ejemplo, el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde son la base del personaje de Hulk, que se hizo muchas décadas después. De hecho, en el primer episodio de la serie de Hulk, la de la tele, Ujú. el personaje hace el comentario se refiere a Stevenson. Sí, es bien bonito. Así es, así es. Lo mismo hizo Alan Moore con Watchmen, nos dice, sí, aunque en aquella otra novela gráfica lo que hace es que hace personajes basados en otros ya existentes, no los retoma tal cual. Pero Alan Moore hace mucho eso. Retoma o retrabaja personajes ya existentes, lo ha hecho en varias ocasiones. Alguien en México, de una vez recomendémoslo rápido, que hizo algo muy interesante también por ese mismo lado es José Luis Zárate, que tiene no solamente su propia versión de Drácula en La Ruta del Hielo y la Sal, sino su propia versión de Superman, en una novela que se llama Del cielo oscuro y del abismo. Sí. Y tiene al santo en Shanto Nube Lucha Libre. Lucha libre, claro. Y alguien comentaba que Jesús, el de la Biblia. Sí, Sí, o sea, ya en el pues momento sí. en que una persona cede su lugar a un personaje, que hay una construcción literaria, donde en lugar de que sea todo él, si, digamos, el autor decide de dónde a dónde cuenta, qué cosas sí nos platica, qué cosas se obvia, ya no es la persona, ya se vuelve un personaje. Así es. ¿No? Entonces Slim es personaje de su biografía que le hicieron Por ahí, claro. por ahí.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Drácula ya lo mencionamos, sí, lo podemos volver a mencionar. Drácula. Y todos los vampiros que se derivan sí, de él, claro. No, Drácula es uno de esos personajes tan influyentes que ahora cada que se hace una nueva historia de vampiros, se refieren a él, sea para reforzarlo o para tratar de contradecirlo, pero no logran... Es una influencia evadirlo. ineludible, así es. Ahora, estábamos, ¿qué hace inolvidable un personaje? Ya dijimos que puede haber elementos externos, como el que la sociedad esté pasando por algún momento, una guerra o una hambruna, qué sé yo. También puede pasar que los personajes representen una condición de vida o una experiencia de vida que a lo mejor antes no se había representado. Un caso muy famoso es el caso de aquel autor Gustave Flaubert que hizo una novela llamada Madame Bovary acerca de una mujer que se ilusionaba tanto con las novelas que estaba leyendo que podía, digamos, hacer cosas muy, muy tremendas que quizá no debería haber hecho precisamente por esa obsesión. Hay incluso una especie de afición o de obsesión que se llama bovarismo a partir de obsesionarse con la ficción. No lo había quizá nadie caracterizado de esa manera, pero lo hizo por primera vez Flaubert y a partir de ahora nos acordamos de ese personaje y de esas fijaciones que tenía. Dice alguien las poquianchis. Las poquianchis, claro, se transforman. Ibargüengoitia. Y Julio dice, ¿me pueden leer? Sí, te leemos. Sí, Sí. De Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas, ajá. que es una gran novela. Alguien preguntaba que si un escenario podía ser un personaje. Hay sus asegúnes. Les recomiendo mucho un cuento de Jean Rey. El de... ¿Cómo se llama el de la casa esta que tiene la cámara secreta que se come a la gente? ¿El horror rosa? No. No. Se me olvidó. Bueno. ¿El gran nocturno? No. La casa de las cigüeñas. El cuento se llama La casa de las cigüeñas, Storch House. Y la casa es un personaje y se comunica con la gente haciendo que recuerden canciones. Es padrísimo porque tú de repente estás en la casa y empiezas a tararear, ¿no? Así, bueno, no, supongo que esa no. Pero, y resulta que era la casa tratando de comunicarte que tenía... Ay, fíjate, algo muy similar ocurre con el planeta Solaris en la novela de Stanislaw Lem. Claro. Porque ese es un planeta entero que se comunica por medio de telepatía, pero una telepatía muy extraña porque es como recrear los recuerdos e incluso las personas del pasado de aquellos con los que trata de comunicarse. Un fenómeno bien extraño, una novela muy perturbadora. Hay que recordar que esto tiene, como bien decía Raquel, pues sus asegúnes. Es muy bonito decir, claro, esta novela es un personaje, tiene en el escenario un personaje, pero hay que recordar, un personaje es la representación de un carácter humano. Tiene que tener alguna característica humana. Tiene que tener quizá la característica, por lo menos, si no un cuerpo, que obviamente no lo va a tener, pues la conciencia, la capacidad de acción, la voluntad, la personalidad. Si tenemos un escenario súper bien descrito, si tenemos un entorno muy, muy trabajado, a lo mejor pues no es un personaje, simplemente es un gran escenario. Yo creo que Comala no es un personaje, yo creo que Macondo no es un personaje. Son grandes escenarios. En el caso del Corazón Delator creo que no es exactamente un personaje porque no late a propósito para hacer que al vato lo que sea se vuelva loco, se entregue o lo que sea, whatever. Claro. Más bien es como una cosa que trae él, ¿no? Más una bien, metáfora sí, es como de su culpa. La culpa, claro. Pero si fuera el Corazón Delator así en plan, hay un cuento por ahí o un poema de una chava que le pide a su vato que le regale el corazón de su madre, de él. Y entonces él va y mata a su mamá y le saca el corazón y cuando se lo va a entregar a la chava se cae y el corazón le dice, ¿te lastimaste, hijo mío? Ahí el corazón sí es un personaje. Sí. Y es una historia muy cursi. Nos preguntan si leemos libros. Sí, pero no siempre en cámara. Ajá. También nos dicen que luego hablemos de películas. Sí, luego podemos hablar de películas. Total, nos gustan mucho. Sí, nos gustan. No hemos visto todas las que quisiéramos. Ay, es que no hay tiempo de ver todo lo que uno quiere. Ni de leer todo, qué tristeza. Entonces, personajes, decíamos, Hola, Eduardo, lo que dijo Alberto es bien importante. Tiene que haber esa característica humana, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Que debe haber... ¿Qué más debe haber en un personaje?
tiene que haber quizá esa experiencia humana que se describe de un modo muy singular, muy poderoso, y que a lo mejor incluso es una que no se había descrito antes, como en el caso de Madame Bovary. Tiene que haber también pues un personaje que esté trabajado de una manera muy llamativa, que llame la atención, que sea interesante, que sea atrayente, que de alguna forma nos permita reflejar algo de nosotros en él, o ilusionarnos con él, o aterrorizarnos con él, porque también ocurre. Difícilmente podríamos todos desear ser como Hannibal Lecter, pongamos por caso, ¿no? Espero yo, y si desean ser como Hannibal, no vengan para acá. Ajá. Así es. Nos están mencionando un nombre que no es 84 Charing Cross Road. No sé qué sea eso. Es de un texto que no he leído. ¿Cuál será, oigan? Platíquenos. Platiquen. Sí. Sí, otra cosa con los personajes, creo yo, es que deben ser distinguibles de otros. Me acordé ahorita que mencionabas eso. O sea, ¿qué vuelve un vampiro único? ¿No? O sea, porque de repente sale Drácula y salen 20,000 clones. Hay que tratar de darle un twist. Los personajes deben ser también coherentes. Coherente no quiere decir que sean bien portados, quiere decir que de acuerdo a las características que le pone uno como autor, se comporte. De otro modo, pues como que... ¿no? Gracias por el dato del libro. Así es, efectivamente. Y eso también, fíjense, lo podemos encontrar. ¿Qué nos dicen? Otra es la casa de Roberto Innocenti, sin palabras, y la casa es la protagonista. Ah, qué loco. Habrá que buscarlo, yo no lo he leído. ¿Será que también ocurre algo? Nos dicen que sí quisiera ser como el Dr. Lecter. Nah, no te creo. ¿Comes carne humana? No vengas aquí a la casa. Bueno, lo que pasa con Hannibal Lecter y que lo vuelve un personaje muy atractivo es que no nada más es un bárbaro come gente, es un bárbaro come gente refinado, culto. Y esa parte sí puedo entender que uno se identifique con él. Y de repente cuando tienes un vecino que te pone música a todo volumen a las 3 de la mañana, sí dices, ay, me lo lectereo, ¿cómo no? Entonces, de alguna manera, incluso los personajes monstruosos conectan con algo que tenemos nosotros. Así es. Y nos hacen, pues, nos hacen desear claro. ser eso. Lolita de Nabokov, sí, como no, gran personaje. Tanto ella como su contraparte, Humbert, que es este pederasta horrible. Ay, la mamá de Lolita me cae gorda. Cuando hablaste del twist en el vampiro, recordé al que comentaste que se echa Chattanooga en una peli. Sí, bueno. El vampiro te por 8 era la película. El vampiro te por 8. Nos preguntan que si hasta dónde puede ser un autor dueño de sus personajes y hasta dónde pueden írsele a otros creadores. Yo creo que hay cierto momento en el cual incluso, aunque el autor no lo desee, si su personaje es suficientemente potente, se le va a ir a otros. Así ha pasado a lo largo del tiempo de toda la historia humana, pues con una gran cantidad de personajes clásicos, todos los de la mitología, todos los de las religiones. Por ejemplo, además de los evangelios que conocemos, los 4 evangelios respecto de la vida de Jesús, hay una gran cantidad de los que llaman evangelios apócrifos, que no están sancionados por la iglesia, pero que de todas maneras cuentan otras variantes, otras versiones de la historia de Jesús, en las cuales ocurren cosas de lo más extraño. En algunos de los evangelios se los pueden encontrar fácilmente por ahí. Jesús, que se habla de su infancia, parece Goku, pues usa unos superpoderes bien extraños cuando es niño, y es latoso y es fastidioso. Sí, es una cosa bien rara. Y bueno, en Ben-Hur sale poquito Jesús, ¿no? Pero bueno, sí. Alguien dice, yo creo que siempre son dueños los creadores, los demás somos seguidores. A veces sí, pero a veces no. Con estos personajes ya clásicos, antiguos, a veces ya ni siquiera se sabe quiénes los crearon. Simplemente están durante siglos, durante miles de años, circulando en las diferentes culturas, y mucha gente hace versiones de ellos que se van acumulando, se van como amasacotando con el tiempo. Así surgen, digamos, versiones cada vez más lejanas de su original, siempre cambiantes, siempre distintas, adaptándose a diferentes circunstancias. Así pasó con el Rey Arturo. Lo inventaron allá por el siglo V y sigue existiendo hasta ahora en diferentes versiones literarias, audiovisuales y de todo tipo. Y sí, el personaje de algún modo es del lector, y yo creo que si de repente empieza a haber fanfics de un personaje, el autor que se ofendiera en lugar de sentirse halagado
y que se pusiera a tratar de acabar con eso, pues no, llévales de perder. Es como con los memes. ¿Vieron los de los memes de Axl Rose? Ahora quiere que quiten los memes de internet. Pues está bien difícil. Macbeth, claro, Edipo, sí, pues clásicos personajes. Que además han hecho 1000 versiones Ahora, revisitadas. Algo ¿no? que está pasando en nuestra época es que, al contrario de lo que sucedía en otras, muchos personajes ya no son, digamos, patrimonio de una sociedad o de una cultura, sino que son propiedad de una empresa, ¿no? De una empresa de medios, de una editorial, que está tratando de explotarlos comercialmente y que a veces trata de hacer eso de contener su desarrollo, de tratar de controlarlo y de negárselo a la gente. Por ejemplo, bueno, todos estos personajes de la Marvel, ¿no? De las diferentes franquicias que aparecen ahora, que son propiedad de alguien que no los va a querer soltar y que tratan de obligar a que nosotros, lectores o interesados, consumamos únicamente lo que ellos hacen. No les gustan las fanfics. Dante hacía fanfics estelarizados por Virgilio, sí, claro. Pero bueno, lo que yo iba a decir es que estamos como en una situación nueva quizá respecto a esas cuestiones, pero incluso ahora a mucha gente le vale y hace su fanfic, hace su fanart de su personaje que le gusta sin tener la obligación o sin tener el deseo de pagarles. Yo creo que está bien. Pues sí. Bastante dinero nos sacan. Mínimo que si el personaje tiene éxito y logra volverse significativo para mucha gente, que tengan el derecho de usarlo. Claro. Y comentaban de los de Shakespeare. Yo creo que una de las, volviendo a los que vuelve a un personaje interesante, una de las cosas que tienen los personajes de Shakespeare es que sus conflictos son lo que llamamos universales. No importa cuántos años hayan pasado, los celos siguen siendo una cosa que te torturan así bien cabrón, o la indecisión, o el deseo de venganza, y eso les da una vida pues que va más allá de que si fueron en tal o cual época, ¿no? Así es, por eso seguimos ocupándonos de ellos. Y yo creo que ese sería el chiste, tratar de darle a nuestros personajes algo con lo que la gente se pueda sentir relacionada. Por ejemplo, si escribimos un cuento sobre Marta Sagún, donde su gran conflicto es que no sabe qué zapatos ponerse, ay, la verdad yo no voy a empatizar con eso. ¿Cómo? Con la cantidad de zapatos que debe tener. Pero si es una chava de 17 años que va a ir a una fiesta con el chavo que le gusta y quiere verse lindísima ese día y no sabe qué ponerse, si sus Converse rotos o los zapatos de la escuela, pues entonces sí empatizas, porque ahí sí entiendes el conflicto, ¿no? O a lo mejor se puede hacer un personaje, digamos, como esta persona frívolo, dispendioso, ¿no? Que tiene muchos zapatos, pero que en un momento dado, por ejemplo, pues se le acaba el periodo presidencial y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se había acostumbrado a tener una cierta vida, un cierto presupuesto y de pronto, pues ya no lo tiene y entonces, ¿qué pasa? Esa es quizá una situación con la que más de una persona se ha enfrentado. De pronto se acostumbró a cierta condición de vida y desaparece. Sí. A lo mejor podríamos empatizar con eso. A lo mejor. ¿No? Pero que no fuera Marta Sagún, porque creo que... O también, bueno, hay grandes ejemplos, hay grandes ejemplos también de personajes antipáticos, en los cuales que uno también puede... es bueno, ¿no? Claro, no, pero uno puede reconocer también cosas interesantes en los personajes antipáticos. Nos mencionan a Walter White, ese es uno, claro. Y hay un montón que nos parece sus acciones reprobables, pero que entendemos que la complejidad de lo que les está pasando es en parte un factor por el cual actúan como lo hacen, y entonces, aunque reprobemos lo que están haciendo, aunque nos parezca terrible, monstruoso, como lo que llega a ser Walter White en la serie de Breaking Bad, de todas maneras, lo entendemos como una posibilidad de la vida humana y decimos, China, a lo mejor hasta nos podría haber pasado a nosotros. De mis personajes de Shakespeare favoritos está Tito Andrónico, por ejemplo. ¡Ay, que es tremendo! Lo amas o lo odias, pero no lo olvidas. Y por los supuesto. personajes que odias también son muy necesarios, ¿no? Lograr un villano que te haga sentir tal odio, y para quienes gustan tanto de que hablemos de cultura pop y televisión, pues por ejemplo Catalina Krill, ¿no? Que en su momento a la actriz que hacía el personaje iban y la veían en el súper y le pegaban, ¡ay, maldita! ¿No? Sí. O sea, que la gente fuera incapaz de diferenciarla del personaje, pues wow. Nos mencionan a Yago, gran villano de Shakespeare, ¿cómo no? Sí. Nos mencionan a Snape.
de Snape Harry de Potter. Harry Potter, sí. Sí. Mercutio. Ay, Mercutio sí. de Romeo y Julieta. Otro gran villano de Shakespeare es Edmundo de Gloucester, que sale en El Rey Lear, que es un ser abismalmente maligno que hace que es como un destructor, hace todo para acabar con lo que se le pone enfrente. Es tremendo, se los recomiendo mucho. ¿Calibán dirías que es un villano? Calibán, no sé, el de la tempestad. Ajá, ajá. Actúa a veces como villano, pero a veces Es también es como- como personaje cómico. Yo creo que es como un poco un personaje trágico dentro de esa obra que es Pero es tan sí, alegre, pues, ¿no? Pero es también como medio, no sé, como sociópata, Pues un poquito. ¿no? Pero bueno. No sé si ustedes han visto Orphan Black, esta serie de ciencia ficción en la cual una misma actriz, Tatiana Maslany, hace varios personajes con diferentes sí. personalidades. Uno de ellos es como Calibán, Sí. Elena, la que es una asesina Sí. Ay, me criada encanta. en un ambiente terrible. Dalina nos decía que Sergio dice que Bellatrix. De Ah, Harry Potter. Bellatrix, sí, cómo no. Ujú. Nos dicen que sí es más difícil hacer antihéroes. Pues yo creo que en esta época no. En esta época estamos como muy bien dispuestos para hacer antihéroes. Lo que es difícil en esta época es hacer héroes. Porque Sí. casi nadie cree en ellos. Y alguien preguntaba que para ser personajes en novela costumbrista, ¿no? Creo que las características del buen personaje no tienen que ver con el género que vas a hacer. Que sea coherente, que sea verosímil, que tenga un conflicto que sea cercano al lector, Que nos diga algo interesante. que no sea un problema que se pueda resolver en 2 patadas, porque entonces dices, ya que lo resuelvo, que se muera, ¿no? Nos preguntan que si todavía es posible crear un personaje inmortal. Pues Yo mira, creo que sí. Yo creo que sí, pero eso hay que dejárselo al futuro. Tú haz tu mejor personaje posible, disfrútalo mucho. A lo mejor te va como a J.K. Rowling. Y como decían, ¿quién era el que decía la historia me absorberá? La historia absorberá a los personajes. ¿Que dónde vivimos? Ciudad de México. Anne Rice reconoció que Louis era el personaje al que le había apostado toda una entrevista con el vampiro. Pues Ay, es ¿a el poco? protagonista. Ay, pero es más bonito el stat. Pero en aquella es el protagonista. Ah, mira, sí es cierto. McMurphy de Atrapados sin salida, sí, cómo no. Nos preguntan si nos hemos visto reflejados en algún personaje. Tú. O sea, como lectora, que yo lo vaya leyendo y diga, ah, mira, yo soy Trainspotting. Sí me ha pasado que me vea reflejada en personajes. ¿Y Deadpool tuyos? me gustó mucho, nos preguntan Nos divirtió mucho Deadpool. Sí, moríamos de risa. ¿Y personajes míos? Sí. Que yo haya hecho y que... Sí. pues, todos los personajes que he hecho tienen un cachito de mí. Yo creo que eso pasa también con cualquier otra persona que invente personajes, historias. Un pedacito de nosotros está en todos los personajes que hacemos. Alguien mencionó muy al comienzo de la transmisión un personaje mío, Horacio Custos, que lo he usado en muchas historias. Pues sí, tiene algo de mí, él es más aventurero que yo, pero le interesan cosas que me interesan a mí. A veces les ponemos lo que nos gustaría tener, también eso es muy padre. Pero pues también es interesante considerar esto. Si no nos interesa a nosotros un personaje, si no le encontramos algo que nos apasione, pues menos le va a interesar a otra gente. Nos preguntan si siempre es el protagonista el inolvidable. No, a veces son personajes secundarios, que se antagonistas, que se roban todo, sí. claro. Bueno, fíjate, por ejemplo, creo que eso es lo que pasó con Huckleberry Finn, ¿no? En cierta manera sí. Era Huckleberry personaje Finn, secundario en Tom Sawyer. y luego se convirtió en protagonista de una novela todavía más apreciada que Tom Sawyer. Nos dicen, para mí es difícil hacer sufrir a mis personajes. Eso habla bien de ti, pero... Como persona, pero no, sí, que hazlo sufran. sufrir. Bueno, algunos. Algunos de ellos. Lo importante es acordarse también, hay estas distinciones que tú siempre mencionas respecto a los personajes. ¿Cuáles? Los personajes no son personas, Eso. ¿no? Los personajes cumplen una función en la historia, mientras que ninguno de nosotros como seres vivos cumple una función ni en la historia de nadie ni en la propia, ¿no? Simplemente existimos. Y tercera, los personajes existen estrictamente pues en los límites de la historia en la que se encuentran y no más. Nos pidieron un beso. Sí, ya se lo di. Gracias por el besito. Y adivinen quién anda por aquí para avisarnos que ya son casi las horas de irnos. Ese es el señor Primito. ¡Ah, primo! Ay, tu ¡Uy, el gato. gatito! Nos dicen, tengo un problema, me cuesta sacar a mis personas de la realidad y los limito. No te preocupes por tratar de hacerlos absolutamente fieles a la vida real. Considera que no es así como funciona. Cuando, por ejemplo, hay una anécdota. Henry James, un gran autor de la lengua inglesa del siglo XIX,
A veces escribía sus historias basadas en anécdotas que le habían contado, anécdotas de la vida real. Pero siempre, según contaba, acababa transformando algunos detalles de la anécdota hasta volverla irreconocible. La anécdota era solo un punto de partida y después venía su intuición de narrador, sus averiguaciones o sus descubrimientos de lo que estaba contando. Si se buscan, por ejemplo, una novela que se llama Lo que Macy sabía, viene con un prólogo en el cual James explica cómo lo hizo. Cómo hizo esa transformación de un chisme que le habían contado, que se volvió irreconocible, que se convirtió en una novela muy interesante sobre una personaje adolescente. Yo creo que es bien importante cuando estás escribiendo que te des ese chance de cambiarlos tanto como puedas y de no respetarlos. O sea, ya no estás contando la historia de la abuelita, del tío. Ellos no se van a enterar. Y si se enteran, que se quejen. Pero además pasa que en muchas ocasiones, incluso cuando uno se basa en una anécdota o en un personaje, una persona ya existente, no se enteran. Raquel hizo una novela que se llama Ojos llenos de sombra, donde aparecen anécdotas que están vagamente inspiradas en las vidas de algunos amigos suyos y ninguno las ha reconocido. Y si las han reconocido, no se han quejado. Y es bien chistoso porque además muchos se identifican con el mismo personaje. Yo soy ese, ¿verdad? No, pero está bien. Que no se enoje Bachorro. Es que también tenemos que... Dale chance. Nos piden que hablemos de música y literatura. Yo creo que lo haremos posteriormente. ¿Quién está detrás de nosotros? Está un Dalek, está Edgar Allan Poe y está el gato del viajero del tiempo de Alberto Chimal. Así es. Y pues, ¿qué hora es, Alberto? Yo creo que ya es hora de que nos vayamos. Sí, ya es bien tarde. Nos dicen, a mi tía se la puede hacer bruja fácilmente. Espero que tu tía no esté viendo esto. Cámbiale el nombre, mínimo, por favor. Sí. Y siempre va a pasar eso, que alguien va a decir, ¿y esto te basaste en tu propia vida? Tú diles, no sé. No sé. También es típico a veces cuando uno está escribiendo que llega alguien y le dice, oye, me pasó una cosa que está interesantísima para una novela, tú la escribes y nos vamos de amichas. Tengo una vida muy interesante, te la cuento, la escribes y me pagas. No. Primo salió hace un ratito, vino Nos preguntan por los gatitos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que sí ya es hora de que nos vayamos. Sí. Una vez más, muchas gracias por ver estas transmisiones. Están aquí. Pero ahora estamos muy a tiempo de aquí, así se hace. Pero atínale. Ya, sí. ¿Qué? Decirles, bueno, les recordamos, vamos a estar en Azcapotzalco el sábado, 2:30, tertulia sobre literatura juvenil. 3:30, presentación de los atacantes. Pueden ver estas transmisiones, si gustan, ahora ya las archivan en Periscope, ojalá se animen. Y también en nuestro canal de YouTube. Hoy está apuntado muy feo. Yo te ayudo. Alberto y Raquel MX, ahí dice, hoy se ve horrible, pero bueno. youtube.com/C /Alberto y Raquel MX. Ahí están no solamente estas transmisiones también, sino que estamos haciendo unas listitas, unos videos cortos con listas de diferentes cosas. Ojalá se animen a verlos. Ahí está el primero. Y muchas gracias a los que no se pierden las transmisiones, de veras. Ya se arriba Alberto. Una risita, ok. Que suscríbanse, si somos por favor. Novios, somos esposos. Somos esposos y llevamos 11 años, casi 12 casados. Entrando a 12. Si gustan, ahí luego hacemos fiesta. Pues hagamos fiesta. Bueno, pero... pero ¿qué dices del aniversario? Y este año cumplo 40, también deberíamos hacer una fiesta. Eso no debí contarles que cumplo 40 años. Pero bueno. Ahí vamos a estar. Si gustan, suscríbanse al canal de YouTube. Asómense por ahí. También, Raquel cursó, yo empiezo uno la próxima semana, si a alguno le interesa, de minificción en el claustro de Sor Juana. Ahí nos pueden encontrar. Ahí Raquel está haciendo una maniobra. Dale eso. ¿Ya viste el beso en la boca que nos dimos? ¿Lo viste? Ojalá que sí lo hayas visto. Bueno. No nos caíste mal. Pero no cedemos a los chantajes de ya me voy. Cuídense mucho. Gracias a todos por vernos. Nos vemos el martes próximo. Que les vaya muy bien. Sale. Asómense. Bye.